Anoche, mientras dormías, algo cruzó el umbral de tu mente. No fue un simple sueño, fue un encuentro. Y lo inquietante no es que haya ocurrido, sino que casi lo notaste. Esa figura que viste, ese rostro familiar o extraño, no llegó desde afuera. Emergió desde lo más profundo de ti, donde habitan las partes que has olvidado o evitado. Detente un momento, recuerda tu último sueño, escribe lo que viste sin censura, y pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando? Los sueños han sido, desde tiempos antiguos, considerados como algo más que simples imágenes pasajeras sin sentido. En realidad, pueden entenderse como un puente silencioso entre la mente consciente y las capas más profundas del inconsciente. Mientras estamos despiertos, nuestra atención está ocupada por lo inmediato. Tareas, preocupaciones, rutinas. La mente consciente organiza, decide, filtra. Pero hay otra parte de nosotros que no descansa, que observa sin juzgar y almacena todo aquello que no logramos procesar plenamente. Esa dimensión interior encuentra en el sueño su momento de expresión. Cuando dormimos, el control de la mente consciente se debilita. No desaparece por completo, pero deja de imponer su lógica rígida. Es entonces cuando el inconsciente comienza a manifestarse con mayor libertad. Sin embargo, no lo hace de forma directa. No utiliza palabras claras ni explicaciones racionales. En su lugar, recurre a imágenes, escenas, símbolos que, a primera vista, pueden parecer desconectados o incluso absurdos. Pero esa aparente confusión es engañosa. Detrás de cada imagen existe una conexión íntima con nuestra vida emocional, nuestros recuerdos y nuestras experiencias no resueltas. Este puente que se forma en el sueño no es un canal abierto en el sentido literal, sino una transición sutil entre dos modos de funcionamiento de la mente. Por un lado, la conciencia, que busca orden y coherencia. Por otro, el inconsciente, que contiene todo aquello que no ha sido completamente integrado. En ese encuentro, surgen representaciones que no siempre son fáciles de interpretar. Una persona desconocida puede encarnar una emoción reprimida. Un lugar extraño puede simbolizar un estado interno. Incluso una conversación aparentemente trivial puede ocultar un mensaje importante. Lo interesante es que este proceso no ocurre al azar. Aunque los sueños puedan parecer caóticos, están profundamente vinculados a lo que estamos viviendo, sintiendo o evitando. El inconsciente no crea imágenes vacías, trabaja con el material que ya existe en nuestra psique. Toma fragmentos de nuestra memoria, de nuestras relaciones, de nuestros miedos y deseos, y los reorganiza en formas nuevas para que podamos percibirlos desde otra perspectiva. Es como si nos ofreciera un espejo distinto, uno que no refleja la superficie, sino lo que se encuentra debajo. Muchas veces, aquello que aparece en los sueños no es cómodo. Puede resultar inquietante, confuso o incluso perturbador. Y esto tiene sentido, porque el inconsciente no está limitado por las mismas defensas que usamos durante el día. Lo que evitamos pensar, lo que dejamos sin resolver, encuentra una vía de expresión en ese estado. Por eso, los sueños no siempre buscan tranquilizarnos, a veces buscan confrontarnos. No como una amenaza, sino como una oportunidad de reconocer lo que ha permanecido oculto. Sin embargo, es importante comprender que este puente no obliga, solo sugiere. El contenido del sueño se presenta, pero depende de nosotros decidir si lo ignoramos o si intentamos comprenderlo. La mayoría de las personas, al despertar, deja que las imágenes se desvanezcan rápidamente. Se consideran irrelevantes o demasiado extrañas como para tener valor. Pero en ese olvido inmediato se pierde una posibilidad de conexión con uno mismo. Observar los sueños no significa interpretarlos de manera rígida o literal. No se trata de buscar significados universales ni de encasillar cada símbolo en una definición fija. Más bien, implica una actitud de curiosidad y apertura. Preguntarse qué emociones estaban presentes, qué sensaciones quedaron al despertar, qué elementos parecen repetirse con el tiempo.
En ese proceso, poco a poco, se empieza a reconocer un lenguaje propio, una forma única en la que la mente interior se comunica. Este puente entre lo consciente y lo inconsciente no es algo excepcional ni reservado para unos pocos. Es una función natural de la mente humana. Cada noche, sin excepción, cruzamos ese umbral. La diferencia está en si prestamos atención o no a lo que ocurre allí. Porque en ese espacio, lejos del ruido del mundo exterior, se desarrolla un diálogo constante. Un diálogo que no siempre entendemos de inmediato, pero que, si se escucha con paciencia, puede revelar aspectos profundos de quiénes somos. En última instancia, los sueños no son mensajes externos ni fenómenos misteriosos en el sentido sobrenatural. Son expresiones de nuestra propia totalidad psíquica. Nos muestran lo que pensamos, sí, pero también lo que sentimos, lo que negamos y lo que aún no comprendemos. Son ese puente invisible que conecta lo que creemos ser con todo aquello que también somos, aunque todavía no lo reconozcamos plenamente. La experiencia de percibir otras almas en los sueños suele despertar una sensación intensa, casi real, como si alguien ajeno hubiera entrado en nuestro espacio interno. Sin embargo, esa impresión de presencia externa es, en la mayoría de los casos, una construcción de la propia mente. No se trata de visitas literales, sino de manifestaciones simbólicas que emergen desde lo más profundo de la psique. La mente, al soñar, tiene la capacidad de dar forma a aspectos internos utilizando figuras que parecen independientes, con rostro, voz e intención. Cuando alguien aparece en un sueño, ya sea una persona conocida, un desconocido o incluso alguien que ya no está en nuestra vida, la reacción inmediata suele ser interpretarlo como un encuentro real. Pero lo que ocurre en realidad es más complejo y al mismo tiempo más revelador. Esa figura no es necesariamente quien parece ser. Es una representación, una especie de máscara que encarna emociones, recuerdos, conflictos o deseos que no han sido plenamente reconocidos en la vida consciente. El inconsciente no piensa en términos de identidad fija. No le interesa reproducir a las personas tal como son en la realidad. Más bien, utiliza sus imágenes como vehículos. Por ejemplo, alguien cercano puede aparecer en un sueño no para hablar de esa persona en sí, sino para reflejar una cualidad asociada a ella: protección, juicio, cercanía, abandono o cualquier otro significado personal. De la misma forma, un extraño puede representar algo completamente interno, algo que aún no tiene nombre en la conciencia. Esta dinámica se conoce como proyección. La mente toma contenidos internos y los coloca en figuras externas dentro del sueño, creando la ilusión de que provienen de fuera. Es un mecanismo natural que permite observar aspectos propios sin enfrentarlos directamente como parte de uno mismo. De algún modo, es más fácil escuchar un mensaje si parece venir de otro, pero esa distancia es solo aparente. En el fondo, todo lo que aparece en el sueño pertenece a la misma estructura psíquica. Lo inquietante de esta experiencia no es que haya alguien más, sino que ese alguien puede actuar con una autonomía sorprendente. Puede hablar, mirar, acercarse, alejarse, incluso desafiar o guiar. Esto refuerza la sensación de que existe una presencia independiente. Sin embargo, esa autonomía refleja la complejidad del propio mundo interior. La psique no es una unidad simple. Está compuesta por múltiples tendencias, emociones y contenidos que pueden comportarse como si fueran entidades separadas. En muchos casos, estas figuras aparecen en momentos en los que hay algo que necesita ser reconocido. Tal vez una emoción que ha sido reprimida, una decisión que se ha evitado o una parte de la identidad que no ha sido aceptada. El sueño no presenta esto de manera directa, sino a través de personajes. Así, el otro se convierte en un mensajero, aunque no en el sentido literal de traer algo desde fuera, sino como una forma de hacer visible lo que ya está dentro. Es importante notar que no todas las apariciones en sueños tienen un significado evidente o inmediato.
Algunas pueden ser fragmentos recientes de la memoria, combinaciones aleatorias de experiencias del día. Pero cuando la sensación de presencia es fuerte, cuando el encuentro deja una impresión emocional duradera, suele haber un contenido más profundo implicado. La intensidad emocional es, en muchos casos, una pista de que el sueño está tocando algo relevante en el mundo interno. También ocurre que ciertas figuras se repiten a lo largo del tiempo. Un mismo rostro, una misma sensación de compañía o incluso de persecución. Esto no indica que algo externo esté insistiendo en entrar, sino que hay un contenido interno que aún no ha sido comprendido o integrado. El inconsciente, en ese sentido, es persistente. Repite sus imágenes no por insistencia arbitraria, sino porque el mensaje aún no ha sido plenamente recibido. Interpretar estas figuras como visitas reales puede llevar a confusión y a una percepción distorsionada de la experiencia. En cambio, entenderlas como proyecciones internas abre una posibilidad más constructiva, la de explorar lo que representan. No se trata de negar la intensidad del sueño, sino de redirigir su significado hacia el autoconocimiento. Preguntarse qué se sintió en ese encuentro, qué actitud tenía esa figura, qué relación parece tener con la propia vida. En última instancia, la aparición de otras almas en los sueños no es un fenómeno externo, sino un reflejo de la riqueza y complejidad de la mente humana. Es una forma en la que lo interno se vuelve visible, utilizando el lenguaje más accesible para el inconsciente, las imágenes vivas. Lo que parece venir de fuera es, en realidad, una parte que busca ser vista desde dentro. El inconsciente no se comunica como lo hace la mente consciente. No formula frases claras ni organiza sus mensajes en una lógica lineal. En lugar de eso, utiliza símbolos. Y comprender esto cambia por completo la forma en que se interpretan los sueños. Un símbolo no es una imagen fija con un único significado universal. Es una expresión viva, flexible, que puede contener múltiples sentidos al mismo tiempo. Es precisamente esta ambigüedad lo que le permite al inconsciente transmitir contenidos complejos que no podrían explicarse fácilmente con palabras. Cuando una imagen aparece en un sueño, un objeto, una persona, un lugar o incluso una acción, no debe tomarse al pie de la letra. Su valor no está en lo que es, sino en lo que representa. Por ejemplo, una casa puede no ser simplemente una casa. Puede reflejar la estructura interna de quien sueña, sus pensamientos, sus emociones, su estado actual. Un camino puede simbolizar una decisión o un proceso. El agua puede estar relacionada con el mundo emocional, pero su significado cambia dependiendo de si está calma, agitada, oscura o transparente. Cada detalle modifica el sentido. Lo importante aquí es entender que el símbolo no tiene un solo significado correcto. No existe un diccionario universal que traduzca cada imagen de forma exacta. El mismo símbolo puede significar cosas distintas para diferentes personas, e incluso para la misma persona en distintos momentos de su vida. Esto se debe a que los símbolos están profundamente ligados a la experiencia personal. Se construyen a partir de recuerdos, emociones, asociaciones y contextos individuales. Por eso, interpretarlos requiere atención y sensibilidad, no respuestas rápidas. El inconsciente elige los símbolos porque son capaces de condensar múltiples ideas en una sola imagen. Una palabra puede ser limitada, pero una imagen puede contener capas de significado simultáneamente. Es como si el sueño hablara en metáforas constantes. Y esas metáforas no siempre son evidentes. A veces son sutiles, otras veces exageradas o incluso ilógicas. Pero en todos los casos, cumplen la misma función: señalar algo que no ha sido plenamente comprendido a nivel consciente. Además, los símbolos tienen una cualidad emocional. No solo muestran algo, sino que también lo hacen sentir. Una escena puede generar inquietud, nostalgia, alegría o miedo, sin que haya una razón clara dentro del propio sueño. Esa carga emocional es una parte esencial del mensaje. De hecho, muchas veces es más importante que la imagen en sí.
La emoción actúa como una guía, indicando hacia dónde dirigir la atención al intentar comprender el contenido del sueño. También es importante notar que los símbolos rara vez aparecen aislados. Suelen formar parte de una secuencia, de una narrativa que, aunque parezca incoherente, tiene su propia lógica interna. Un símbolo puede transformarse en otro, cambiar de forma o de contexto. Esta transformación no es arbitraria, refleja la dinámica del propio inconsciente, que no es estático, sino fluido. Por eso, intentar fijar un significado rígido puede ser limitante. Lo que importa es observar el conjunto, la relación entre los elementos. Otro aspecto fundamental es que algunos símbolos tienen una resonancia más amplia, más allá de la experiencia individual. Ciertas imágenes aparecen de manera recurrente en distintas culturas y épocas. Figuras de autoridad, sombras, caminos, puertas, caídas, vuelos. Esto sugiere que existen patrones más profundos en la mente humana, formas compartidas de representar ciertas experiencias universales. Sin embargo, incluso en estos casos, el significado final siempre se matiza por la vivencia personal de quien sueña. El desafío al enfrentarse a este lenguaje simbólico es resistir la tentación de simplificar. Es fácil querer una respuesta rápida, una traducción directa. Pero el inconsciente no opera así. Su riqueza está precisamente en su complejidad. Comprender un símbolo no es resolver un enigma con una única solución, sino entrar en un proceso de exploración. Implica preguntarse qué asociaciones surgen, qué recuerdos evoca, qué emociones despierta. En este sentido, los sueños no están diseñados para ser entendidos de inmediato. Funcionan más como semillas que como conclusiones. Una imagen puede quedarse en la mente durante días, incluso años, y adquirir nuevos significados con el tiempo. Lo que hoy parece extraño o irrelevante puede cobrar sentido más adelante, cuando cambian las circunstancias o cuando se alcanza una mayor claridad interior. En última instancia, el lenguaje simbólico del inconsciente no busca confundir, sino expresar lo que no puede decirse de otra manera. Es un intento de comunicar lo complejo, lo profundo, lo que escapa a la lógica cotidiana. Cada símbolo es una puerta, no una respuesta definitiva, y al observarlo con atención, sin imponerle un significado rígido, se abre la posibilidad de comprender no solo el sueño, sino también aspectos más profundos de uno mismo que permanecen, en gran medida, fuera del alcance de la conciencia ordinaria. Ignorar los mensajes que emergen desde el mundo interior no hace que desaparezcan. Al contrario, aquello que no se reconoce tiende a permanecer activo, influyendo de manera silenciosa en pensamientos, emociones y decisiones cotidianas. Cuando ciertos contenidos del inconsciente no encuentran un espacio para ser comprendidos, no se disuelven por sí solos. Se mantienen en segundo plano, operando de forma indirecta, a veces manifestándose como incomodidad persistente, reacciones desproporcionadas o patrones que se repiten sin una causa aparente. Muchas personas experimentan conflictos internos sin poder identificar su origen. Pueden sentir una tensión constante, una insatisfacción difícil de explicar o una resistencia inexplicable frente a ciertas situaciones. Estas experiencias no surgen de la nada. Con frecuencia, están relacionadas con aspectos que han sido ignorados o evitados durante mucho tiempo. El inconsciente, al no ser escuchado de forma directa, encuentra otras maneras de hacerse presente. Y en ese intento, los sueños desempeñan un papel importante. Cuando un sueño presenta una imagen, una escena o una emoción significativa, está señalando algo que merece atención. No necesariamente algo urgente o dramático, pero sí algo relevante para el equilibrio interno. Sin embargo, si ese mensaje se descarta sistemáticamente, si se considera irrelevante o se olvida sin reflexión, la oportunidad de comprender ese contenido se pierde. Y lo que no se comprende tiende a repetirse. No porque exista una intención de insistir sin sentido, sino porque el proceso de integración no se ha completado.
La repetición es una de las formas más claras en las que se manifiesta este fenómeno. Una misma situación que aparece una y otra vez en la vida, aunque cambien las circunstancias externas, suele indicar que hay un patrón interno no resuelto. Puede tratarse de relaciones que siguen una dinámica similar, decisiones que conducen a resultados conocidos o emociones que surgen con intensidad en contextos parecidos. Estas repeticiones no son simples coincidencias, reflejan una estructura interna que continúa activa. Ignorar los mensajes del inconsciente también puede generar una desconexión progresiva con uno mismo. A medida que se descartan las señales internas, se fortalece una dependencia exclusiva de la mente racional, que no siempre tiene acceso a toda la información necesaria para comprender la propia experiencia. Esto puede llevar a una percepción incompleta de la realidad personal, donde ciertas emociones o impulsos parecen surgir sin motivo claro. En lugar de ser comprendidos, se interpretan como obstáculos o debilidades, cuando en realidad pueden ser indicios de algo más profundo. No se trata de prestar atención a cada detalle de manera obsesiva, ni de buscar significados en todo momento. Más bien, se trata de reconocer que existe un diálogo interno constante, y que ignorarlo por completo tiene consecuencias. Cuando ese diálogo se interrumpe, el equilibrio interno se ve afectado. Las tensiones no resueltas no desaparecen, se transforman. A veces se expresan en forma de ansiedad, otras veces como falta de dirección o incluso como una sensación de vacío difícil de definir. El proceso de reconocer estos mensajes no siempre es cómodo. En muchos casos, implica enfrentarse a aspectos que han sido evitados durante mucho tiempo. Puede tratarse de emociones no expresadas, decisiones no asumidas o partes de la identidad que no han sido aceptadas. Por eso, la tendencia natural suele ser apartar estas señales y continuar con lo conocido. Sin embargo, ese alejamiento no elimina el contenido, solo retrasa su comprensión. Cuando se comienza a prestar atención, aunque sea de manera gradual, algo cambia. No necesariamente de forma inmediata, pero sí en la forma en que se perciben ciertas experiencias. Lo que antes parecía confuso empieza a adquirir coherencia. Las repeticiones dejan de ser inexplicables y comienzan a mostrar una estructura, y en ese reconocimiento surge la posibilidad de responder de manera diferente. Es importante entender que el inconsciente no busca generar conflicto por sí mismo. Su función no es perturbar, sino completar. Señala lo que falta integrar, lo que ha quedado fuera del campo de la conciencia. Ignorar estos mensajes no detiene ese proceso, simplemente lo vuelve más indirecto. En cambio, cuando se les da un espacio, cuando se consideran con atención, se abre la posibilidad de una mayor claridad interna. No existe una obligación de interpretar todo de inmediato ni de encontrar respuestas definitivas. A veces, el simple hecho de observar ya es un paso significativo. Recordar un sueño, reflexionar sobre una emoción recurrente o notar un patrón que se repite puede ser suficiente para iniciar un proceso de comprensión. Con el tiempo, esa atención genera una relación más consciente con uno mismo. En última instancia, lo que se ignora no desaparece, permanece activo, influyendo desde un lugar menos visible. Pero aquello que se reconoce, aunque sea parcialmente, comienza a transformarse. Y en esa transformación, los conflictos internos dejan de ser fuerzas ocultas y se convierten en oportunidades de entendimiento. ¿Y si te dijera que ese otro, en tu sueño, eres tú mismo, hablándote en un idioma que no quieres escuchar?